Estimado profesor Andrés Serpa, de la Cátedra de Teoría de las Políticas Públicas en el Magíster de Control y Políticas Públicas de la Universidad de la República, y estimados compañeros, les presentaré lo correspondiente al examen ordinario, ítem 2, que es el análisis de una política pública, que en mi caso particular escogí la política de salud y migrantes internacionales. En este trabajo se elabora un análisis sintético y reflexivo frente a la política de salud y de migrantes internacionales, elaborada por el Ministerio de Salud el año 2017. En este sentido, eh, se hace en primera instancia una contextualización, y esta contextualización se realiza en dos ámbitos. El primero, que tiene que ver con el acceso a la salud de este sector de la población, y segundo lugar, se hace un abordaje desde lo socioeconómico. Y esto se realiza en base a la recopilación de datos que entrega la encuesta de caracterización socioeconómico nacional, más conocida como la CACEM. Y se hace, ¿no es cierto?, en su momento, cuando se realiza los lineamientos para la elaboración de la política pública, que es el año 2015, y con datos más actualizados que nos proporciona para el año 2017. Probablemente se podrían preguntar por qué aspectos socioeconómicos eh, entran en este análisis de esta política pública, y la respuesta es que hay varios factores que eh, desfavorecen o se vinculan a la afectación, ¿no es cierto?, de la condición de salud de diferentes sectores de la sociedad. Y esto nosotros lo determinamos, los que trabajamos en salud, como determinantes sociales de la salud. Y por eso es importante y es relevante evidenciarlos. En relación a la identificación del problema y a sus características, que finalmente las dotan para que posteriormente se elabore la política pública, nos daremos cuenta que estas van en concordancia con lo que postula la Organización Mundial de la Salud, por consiguiente la Organización Panamericana de la Salud, y todos los acuerdos y declaraciones que Chile, o más bien el Estado chileno, ha suscrito. Ahora, en relación a los objetivos que revisaremos, también nos daremos cuenta que a estos van que los objetivos de la política pública van dirigidos en un enfoque de derechos humanos y también en una mirada integral de salud en todas las políticas públicas. En este trabajo, además, revisaremos el proceso para la elaboración de esta política pública, que el Ministerio las dividió en tres fases. La primera es la elaboración de un piloto de migrantes internacionales que se desarrolló en 4 comunas del país. Posteriormente se realizó una jornada nacional de migrantes y salud, y finalmente se desarrollaron 10 diálogos ciudadanos con diferentes organizaciones de la sociedad civil. Finalmente daré a conocer cuáles son las medidas de intervención y cuáles son las herramientas que permiten el logro del propósito de esta política pública. En relación a la contextualización de la política pública, revisaremos una relación entre el acceso de salud y la utilización del sistema público de salud. En datos obtenidos por la encuesta CACEM 2015, donde señala un aumento en la utilización
del sistema público de salud de personas migrantes y demuestra una brecha relevante entre los nacidos en el territorio nacional y los migrantes en relación a usuarios del sistema que no pertenecen a ningún sistema de salud. En este sentido, los nacionales que no tienen o no pertenecen a ningún sistema de salud, según la cuenta que hace en 2015, son en relación al total un equivalen a un 2,5% y la población migrante en un 15,7%. En relación a esta cifra antes mencionada, también se hace un análisis desagregado por rango etario. Y en este sentido, tanto de los usuarios que no pertenecen a algún sistema de salud y los que no tienen acceso, ¿no es cierto?, al sistema, el 26,6% de esta población corresponde a menores de 14 años. Por lo tanto, es una cifra no despreciable que a las autoridades del Ministerio de Salud obviamente les preocupa, dado que nos referimos a menores y adolescentes que en primera instancia no solamente no están accediendo, ¿no es cierto?, a salud, sino que además no están siendo beneficiados por los diferentes programas que están destinados para este segmento de la población según el ciclo vital. Y nos referimos a diferentes programas, que por ejemplo, salud infantil, el Chile Crece Contigo, salud bucal, al sistema de inmunización, entre otros. En otra materia, no podemos dejar de mencionar lo que nos reporta, ¿no es cierto?, las diferentes oficinas de información, reclamos y sugerencias, más conocidas como las OIRS, que están en los establecimientos de salud, donde se ha evidenciado hechos de maltratos, tratos discriminatorios y xenofobia. Sin duda que esto desfavorece, ¿no es cierto?, que los migrantes internacionales, ¿no es cierto?, las personas, usuarios que pertenecen a este sector de la población, no acudan a los establecimientos de salud. Es una situación obvia. Y por otro lado, que tiene que ver con un desconocimiento, que tiene que ver con una desinformación de los propios usuarios que ellos tienen y cumplen con derechos y también deberes. Precisamente lo establece la ley 20.584 de nuestro país. En otro sentido, también el hecho de que el material informativo o las señaléticas no estén traducidas en otro idioma. Esto, sin duda, que desfavorece, ¿no es cierto?, o viene a acrecentar esta situación antes planteada. Ahora bien, desde el punto de vista demográfico, podríamos señalar, y que son los datos que nos entrega las diferentes encuestas, que este fenómeno ha demostrado un aumento sostenido, ¿no es cierto?, de la población de migrantes internacionales en nuestro país. Esto lo demuestra la encuesta que hace en 2006, donde en su momento la pesquisa, ¿no es cierto?, señalaba que los resultados para personas migrantes internacionales eran de 154.643 personas, correspondiente al 1% de la población total. Ahora, para el año 2017, las personas pertenecientes, ¿no es cierto?, a migrantes eran de 777.407 personas, correspondientes al 4,4% de la población nacional.
Como en un principio hablamos de los determinantes sociales de la salud, sin duda que la educación es uno de ellos. Entonces, en relación a la población migrante y los nacionales, podemos encontrar, y la misma encuesta lo señala, que las personas pertenecientes a, a migrantes, ¿no es cierto? Hay ciertas variaciones, pero en general, o en promedio, mejor dicho, las personas migrantes tienen más años de escolaridad que los nacionales. Y si nos vamos a dos, ¿no es cierto?, hitos o segmentos propiamente tal, que son, considerando mayores de 18 años, que tienen su enseñanza media completa, vemos que hay un porcentaje mayor de personas migrantes. Ahora, si nos vamos a personas que tienen su enseñanza superior completa, ahí hay una brecha bastante significativa entre las personas migrantes con los nacionales. En relación a las características y la composición del problema, como ya lo dijimos anteriormente, nuestro país, en una mirada progresiva, se ha visto como un destino destacado dentro de la región, ¿no es cierto? Como destino de migrantes internacionales, y eso lo acabamos de ver en las cifras. Pues bien, esta política, ¿no es cierto? Como también lo dijimos, está dentro de un marco de derechos humanos y principalmente de los derechos de la salud. Ahora, hay que entender de que los migrantes, en su gran mayoría, provienen de países donde no están las condiciones básicas cubiertas y por tanto tienen que emigrar. Entonces, tenemos que entender de que esta población sufre desarraigo y eso lo que significa, ¿no es cierto?, desde el punto de vista emocional y obviamente en materia de salud mental, por cierto. Ahora, el acceso a la salud, sin duda que se tiene una mirada multidimensional. Y en este sentido, desde el punto de vista sanitario, la gran mayoría también en ese contexto vive en condiciones precarias. Una de ellas es el hacinamiento. Vivir en vivienda, valga la redundancia, de material ligero, que en muchas ocasiones está restringido el acceso al agua potable, el alcantarillado, y además que no cumplen ninguna medida de seguridad. Y eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Principalmente en incendios que han salido por la prensa. En relación a los objetivos que propone esta política pública, podemos destacar algunos, que es garantizar el acceso equitativo en la promoción, prevención y en el acceso de salud a las personas migrantes, a favorecer el enfoque intercultural en la promoción de la salud de estas personas migrantes, enmarcado, ¿no es cierto?, lo que ya habíamos postulado, que es salud en todas las políticas públicas. Favorecer acciones específicas para reducir la discriminación, la xenofobia y la estigmatización de estas personas migrantes. Promover estrategias de salud que permitan el diálogo intercultural entre las diversas comunidades. Esto favorece, sin duda, en un aspecto significativo de la cohesión social. En relación a la formulación, al proceso de formulación de la política pública, podemos señalar que a mediados de 2014 se conforma un equipo asesor en esta materia, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud. Su objetivo, su propósito era asesorar a la ministra del entonces en materia de migrantes y derechos humanos. Sin embargo, como ya lo hemos señalado, el aumento, ¿no es cierto?, de la población
en la utilización del sistema de salud, impulsó a la necesidad de desarrollar una política de salud para migrantes internacionales. El proceso de elaboración de la política pública se desarrolló en tres fases. La primera fase fue el desarrollo de un piloto de salud de migrantes internacionales que se desarrolló en 4 comunas: en Arica, Iquique, Antofagasta, Recoleta y Santiago. Los lineamientos de este piloto era vincular, ¿no es cierto?, las características o los factores que intervienen en las personas migrantes y su entorno. Este trabajo era dirigido por las Ceremis de salud de las regiones correspondientes a través de sus mesas intersectoriales. Por lo tanto, en este diálogo, en esta conversación, estaba presente, ¿no es cierto?, representante del Ministerio de Salud mediante el referente técnico, al intersector en las diferentes instituciones, según las condiciones locales, y a la sociedad civil organizada, a través de las organizaciones de migrantes que podrían plantear sus inquietudes, anhelos, necesidades. La segunda fase de la elaboración de esta política pública fue el desarrollo de una jornada nacional, donde estuvieron presentes las diversas autoridades del Ministerio de Salud, también del intersector. Se invitaron a una cantidad importante de organizaciones, ¿no es cierto?, sociales, y también personas pertenecientes a organismos internacionales y eh, observadores de derechos humanos. En esta jornada se impulsaron 4 ideas generales, ¿no es cierto?, donde la primera tiene que ver con que la atención debe ser mirada desde los determinantes sociales de la salud y la vulnerabilidad social, ¿no es cierto?, de estos grupos. La segunda tiene que ver con encontrar mecanismos y medidas que vengan en la reducción de la brecha entre el acceso de salud y el uso de los servicios públicos. El tercero tiene que ver con el reconocimiento del derecho humano en el acceso a la salud, ser considerado como tal. Y el cuarto es que los migrantes no son ninguna amenaza y por tanto el sistema debe acogerlos y de esta forma prevenir problemas de salud público en el futuro. Finalmente, en el proceso de la política pública se desarrollaron 10 diálogos ciudadanos que impulsaron 3 ideas eh, centrales y que son las que vienen a replicar lo que fue la jornada nacional. En primera instancia, tiene que ver con la mirada de la atención de salud desde la perspectiva de los derechos humanos. Segundo, con una mirada de los determinantes sociales de salud, donde todo el entorno, las condiciones de vida, las condiciones laborales, de transporte, involucran y afectan a la salud, no solamente de los migrantes, sino de cualquier persona. Y en tercer lugar, también el aspecto de la división y la diversidad cultural, ¿no es cierto?, de este sector de la población. En relación a la definición de intervención de esta política pública, lo que propone es implementar un modelo integrado y centrado en la familia. En este sentido, es garantizar, ¿no es cierto?, las prestaciones de salud de forma sostenida. Y esto acogiendo todas las particularidades que este sector de la población cumple. Para lograr el cometido de esta política pública,
se deben doblegar los esfuerzos para mantener una población sana, proporcionando instrumentos preventivos. De esta forma, anteponerse a la manifestación de las diversas enfermedades. En relación a la implementación de este modelo y que cumpla con su cometido, es necesario establecer otras medidas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la capacitación funcionaria, la formulación de programas de acogida, la difusión de los derechos de los usuarios, entre otras. En este sentido, se requiere de un monitoreo continuo y la preparación de informes que generan evidencia para el diseño de políticas públicas adecuadas y disminuir el estigma asociado a la migración.